Para conocer más sobre las funciones disponibles, podemos irnos a ayuda, referencia, y se nos abrirá el navegador con las estructuras, fijaos, setup, loop, las estructuras de control, if else, for, switch case, while, break, continue, return y goto. Esto de aquí debería de evitarse, en la medida posible, no debería de utilizarse. Bien, luego tendríamos aquí, a eso suena esto, el LED wheel in, ¿vale? El high o low, el output, ¿vale? Lo tenemos aquí. Si solo pulsáramos veríamos la información correspondiente. El pin mode, vamos a ver lo que dice aquí. Pin mode, si os fijáis, aquí viene la descripción. También lo tenéis disponible en español, ¿vale? Si os dais cuenta, pin mode, la sintaxis sería primero el pin, ¿vale? Y después el modo. Si os dais cuenta, el modo puede ser input, output, también puede ser input pull-up. Este de aquí sería, por ejemplo, para conectar un pulsador, lo que sería activar una resistencia pull-up interna, y así no se evita tener que poner una resistencia en el circuito, ¿vale? Viene también un ejemplo, si os fijáis, es el ejemplo del blink. Si os dais cuenta, es el ejemplo del blink. Bueno, normalmente siempre viene un ejemplo para cada función. Es muy interesante. El digital write también lo habíamos utilizado. Fijaos que hay que ponerle high o low, ¿vale? Previamente hay que utilizar el pin mode. Viene muy bien explicado, ¿de acuerdo? Bueno, viene el mismo ejemplo. Dice que el pin 13 es el que va en la propia placa. Fijaos cómo lo hace aquí. En vez de ponerle que está construido en placa, aquí permite que lo puedas modificar, ¿vale? Incluso podemos poner otro, poniéndole una resistencia, o sea, un LED extra, ¿no? Luego, por ejemplo, vamos a ver el digital red, que ese no hemos utilizado. Es muy sencillo, se le pone el pin que queremos utilizar. No hay que decirle cómo se entra, no hay que decirle nada, porque ya lo lee directamente. Aquí en este caso, le pone input, no haría falta. Ya digo que al principio inicialmente todos los pines son de entrada, ¿vale? Y entonces la forma de hacerlo sería creando una variable, la llamado val, ¿vale? Donde va a almacenar el valor que va a leer, y lo que hace es almacenarlo, se da cuenta, lo almacena, y el valor almacenado es el que pone en el LED, ¿vale? Repito, fijaos, el, el pin del LED va a ser el 13, la entrada va a ser la 7, el valor que vamos a leer se va a llamar, ese espacio de memoria se va a llamar val, ¿vale? De valor. Entonces, en el setup lo que hace es configurar como salida, pone configuración de entrada que no haría falta, pero es para que quede claro, y luego en el loop lo que hace continuamente es leer el pin 7, lo lee, lo almacena en la variable val, y la variable val la muestra en el LED pin, que sería el pin 13, ¿de acuerdo? Luego, pues por ejemplo, Analog Write, este es muy interesante porque este es el PWM. Aquí os lo explica lo que se comentó en la teoría anteriormente. Dice se puede utilizar como un DAC, como un digital analógico convertidor. Fijaos que es el pin y el valor. El valor va a ir, es el duty cycle, va a ir de 0, que está siempre apagado, o sea, 100%, o sea, 0%, a 255, que sería 100%. Fijaros que habría que hacer una regla de tres, un mapeo, ¿de acuerdo? Aquí tengo un ejemplo. Ese es el del fade, ¿vale? Si no me equivoco. Bueno, es muy interesante. Bueno, perdón, no, este es el de fade automático. Este va con el potenciómetro. Lee de un potenciómetro, lo lee con analog red, y luego lo que hace es pasarlo al spin. En esto lo divide entre 4 porque lo explica aquí, ¿vale? Los valores analógicos van de 0 a 1023, y sin embargo el PWM va de 0 a 255, por lo tanto tiene que hacer una especie, bueno, un mapeo de entre 4 y ya está. Bien, más cosas. Aquí tenemos los tipos de datos, de tipo entero, tipo booleano, tipo carácter, tipo byte, sin signo long. Aquí lo que va haciendo es, de tipo byte sería es 8 bits,
de tipo entero puede ser también de 8 bits. En este caso depende del microcontrolador. Hay microcontroladores de 8 bits y otros de 16 y otros de 32. Entonces, dependiendo el tipo, el tipo entero puede ser diferente. El long sería mayor, ¿vale? Cuando es con signo, tenemos la mitad, que serían complementados, ¿vale? Mitad más 1 en la zona negativa y luego el resto en la zona positiva. Y sin signo iría de 0 hasta el máximo disponible. Aquí tenemos el string, que puede ser como un array de caracteres o puede ser tratado como un objeto, ¿vale? Esto ya sería programación de estos objetos. Es muy interesante, pero ahora mismo se nos excede, ¿vale? Fijaos que la única diferencia está en que se utilice con S mayúscula o S minúscula al definirlo. Luego se puede convertir de un tipo a otro, ¿vale? Y luego tenemos función de tiempo. Esto sonará el delay, ¿vale? Delay microseconds, que se comentaba en un vídeo anterior. Y luego tenemos aquí una función matemática muy interesante, como por ejemplo el valor absoluto, en el caso de que nos interese quitar el signo. Este es muy interesante cuando los valores que vamos a leer de una entrada analógica nos pueda dar algún tipo de error que pudiera afectar negativamente el comportamiento del sistema, incluso puede ser peligroso, y podemos ponerlo, esto sean restricciones, ¿vale? Es decir, si está por debajo de un determinado valor, se queda en el valor que nosotros hemos predefinido, y si se pasa por encima, también se queda el que nosotros hemos predefinido, ¿de acuerdo? Este de map es muy interesante porque, fijaos, realmente es una regla de 3, ¿vale? Ponemos, o sea, como xy y xy, punto de origen, punto final, y aquí tenemos la x y nos saca la y, ¿vale? Sería como el punto de una recta. Aquí nos ponemos unos ejemplos y es bastante útil, ¿vale? Nos mapea el valor. El mapeo junto con el de restricción, fijaos, y tenemos el mínimo y el máximo y el valor que nosotros queremos, y él nos devuelve, si está entre ellos nos devuelve el valor correspondiente, el suyo, el mismo, y si está por debajo nos marca la A y si está por encima nos marca el B. Entonces, junto con el mapeo es muy interesante cuando se lee de entradas analógicas y su lectura nos podría provocar algún tipo de problema. Tenemos aquí operadores binarios, ¿vale? A nivel de bit, y luego algunos operadores convencionales de tipo DC. Aquí tenemos la interrupción para engancharla y para desengancharla, ¿vale? Y luego una función muy interesante es la serial. La serial nos va a permitir hacer una monitorización, incluso una depuración de lo que está pasando internamente. Entonces, o sea, si nos abre esto, de otra forma lo vamos a mostrar aquí. Yo aquí en el Blink podría coger, bueno, antes de eso tendría que coger y abrir el puerto serie, serial.begin, y voy a ponerle pues 19.200. Bien, ahora aquí le diría serial.println, voy a ponerle height. Fijaos que le pongo dobles comillas porque es una cadena, ¿vale? Si fuera un carácter podría hacerlo con una comilla simple. Y aquí voy a ponerle low. Voy a cambiarle los tiempos, voy a ponerle aquí 2 y 3, por ejemplo. Vale, yo cojo, lo lanzo, una vez que esté subido le doy aquí a monitor serie y fijaros, salen chirimbolos. Salen chirimbolos porque si os fijáis aquí está puesto a 115.200 baudios. Voy a ponerlo a 19.200, hemos dicho, 19.200, y aquí tenemos el low, high. Muy bien. Incluso voy a coger aquí y voy a decirle serial.println. El NN es new line, ¿vale? Si no pusiera la LN me imprimiría, me haría una impresión una al lado de otra. Setup, ¿vale? Voy a poner aquí configuración inicial. Configuración inicial. O configurando podría poner, ¿vale? Se lo mando. Esto es muy práctico porque nos permite hacer un seguimiento de lo que está pasando en el micro, ¿vale?
No es como un in-circuit debugger, pero si nos puede facilitar la depuración. Ya está subido, vuelvo a mostrar, configuración inicial. Limpio salida. Voy a hacer un reset físico usando el botón. Ahí lo tenemos. Fijaos cuando hace el reset, mirad lo que está mandando, manda basura por el puerto serie. ¿De acuerdo? Esto es lo que se debería evitar en el caso de tener alguna máquina conectada, algún dispositivo conectado a una salida y durante el reset nos dé una activación y pueda provocar un accidente. ¿Vale? Esto es basura que el receptor puede coger y eliminarla.